Jairo, a otros temas. Ayer circuló en redes sociales y en los medios alrededor del mundo un video que publicó el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, en el que se muestran, según él, las condiciones reales de reclusión del líder opositor venezolano Leopoldo López. Todo esto mientras la esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori, se encontraba en Nueva York denunciando los atropellos de los que ha sido víctima tanto él como su familia. Tintori, además, por supuesto, reaccionó ante la divulgación de este video y retó al gobierno de Nicolás Maduro a permitir la entrada de organismos internacionales a la prisión para verificar las condiciones de reclusión de López en esta cárcel militar de Ramo Verde. NTN 24 con los protagonistas de la noticia. Saludamos en Caracas a Antonieta Mendoza de López, es la madre de Leopoldo López. Bienvenida a la tarde, gracias por atendernos. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Saludo a toda tu audiencia en la tarde de hoy. Siempre bienvenida. Fíjese, ¿usted desmiente por completo al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello? ¿Puedes repetir la pregunta, que no te escuché bien? ¿Usted puede desmentir a Diosdado Cabello con lo que mostró ayer en su programa de que Leopoldo López prácticamente vive en un parque de diversiones? En un palacio. En un palacio, Lo sí. Desmiento, lo quiero desmentir a través de esta vía que es tan oída en todo el hemisferio. Las imágenes mostradas por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, son unas imágenes que responden a una manipulación. Ellos quieren mostrar con unas solas imágenes de un día del cumpleaños de mi nieta Manuela que le permitieron la entrada a 2 parejas de amigos y un día que estaba Leopoldo jugando básquet con custodios y otros presos, decir que esa es la realidad de Leopoldo López. Esa no es la realidad de Leopoldo López. La realidad de Leopoldo López es que él está en una celda de 3x2 con una cama, como salió ayer antier en las imágenes, tiene un baño privado. No tiene más nada en esa celda. A las 8 de la noche le apagan la luz a Leopoldo hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Ha pedido incluso una vela, no se la han permitido. No puede leer, no puede escribir por esas 10 horas. El área que sale donde está la cocina, donde está la nevera, ese es el área común de esa torre para todos los presos. Quiero recordar que hay 13 celdas y que Leopoldo está solo en la torre. Ese es el área donde compartían cuando estaba Daniel Ceballos, cuando estaba Antonio Ledesma, cuando estaba incluso Enzo Escarano y Salvatore Luquez. Es una área común. Esa área Leopoldo la puede utilizar de 6 de la mañana a 7 de la noche. Esa área tiene alrededor de unas 6 o 7 cámaras que vigilan continuamente a Leopoldo y verdaderamente lo que hacen es tratar de meterse en su intimidad, como lo vimos en esas imágenes. Leopoldo está aislado, a Leopoldo le han violado sus derechos humanos. Pregunto, si esas son las condiciones, ¿por qué el gobierno nacional no permite la entrada de medios nacionales, de medios internacionales como ustedes, NTN 24? ¿Por qué no permiten la entrada de la Cruz Roja, de los foros de las ONGs de derechos humanos, de expresidentes, de la Iglesia? Todas esas solicitudes se han hecho y todas esas solicitudes han sido negadas. Señor, abra las puertas del recinto, abra las puertas de la cárcel para que puedan ver las condiciones de Leopoldo López. Señora Antonieta, ¿y qué busca entonces Diosdado Cabello con este tipo de videos? No solamente se presenta entonces como un hombre mentiroso que le falla a su propia sociedad, sino que busca engañar entonces a la comunidad internacional. Bueno, yo creo que justamente él está respondiendo a lo que ha sido la presión internacional frente a las condiciones de Leopoldo López, que le han violado todos sus derechos. Y yo quiero simplemente comentar, el presidente Maduro en días pasados decía que aquí en Venezuela no había escasez, que no había inflación. Bueno, ¿será que el señor Maduro no se pasea por los rincones de Venezuela viendo la cantidad de colas de las madres venezolanas esperando por alimentos, esperando por medicina, esperando por pañales, con una inflación que ni siquiera los salarios mínimos alcanzan? Es decir, ¿quién les está creyendo a ellos? Y esta es otra manipulación más del gobierno. Hay algo interesante que vale la pena comentar. La sentencia de Leopoldo López, leída por la juez Barreiros el 10 de septiembre, hasta el día de hoy no había sido publicada. Se publicó hoy, después de cumplir con los días hábiles, teniendo en cuenta que cerraron el tribunal
por unos días para retrasar la publicación de la sentencia. Hasta esta tarde, a las 5 de la tarde, la sentencia no se la habían entregado a los abogados defensores. Y hay, claro, desde el momento que se publica la sentencia, hay 10 días hábiles para poder apelar. Al no entregarla hoy, el fin de semana, los abogados no pueden trabajar en ir preparando la apelación y se pierde el día lunes, que aparentemente la van a dar el día martes. Esto lo que quiere decir que es un proceso de dilación, de retraso, de un juicio que fue absolutamente violado todo el debido proceso. Una sentencia en la cual es muy difícil construir una sentencia basada en la mentira y por eso es que ha costado tanto la publicación de la sentencia. El mismo secretario general de la OEA lo ha pedido en reiteradas ocasiones. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA lo ha pedido también. Entonces, simplemente se reitera una vez más la criminalización de la disidencia en un líder opositor. Leopoldo es un preso de conciencia, como ya lo declaró y lo adoptó Amnistía Internacional, preso por sus ideas y sin haber promovido la violencia, simplemente protestando constitucionalmente como está dicho en nuestra Constitución. Señora Antonieta, yo conozco muy bien a Leopoldo López, sé lo hiperactivo que es, sé que es un atleta, un deportista muy activo. Si él decide hoy, en la tarde, un día como hoy viernes, jugar básquet, hacer pesas, hacer ejercicios, ¿lo puede hacer o tiene que pedir permiso? Bueno, es muy buena tu pregunta. Hacer ejercicio sí puede. Él hace ejercicio de la siguiente manera. Hay 4 pisos y él sube y baja esas escaleras corriendo y se pone en un morral unas pesas. Bueno, para hacer más ejercicio. Si él quisiera jugar básquet, él tiene que buscar la autorización porque eso es donde está. Eso es en las áreas comunes de la prisión. Señora Antonieta, ¿no ha vuelto a tener contacto con Leopoldo? ¿Se ha establecido algún mecanismo especial que facilite a usted y a los miembros de la familia tener una mejor comunicación con Leopoldo? No, es la establecida, de acuerdo al régimen de la prisión, son los viernes, sábado y domingo, empezando de las 8 de la mañana como hasta las 4:30, 5 de la tarde. Quiero decir que en los últimos mes y medio, 2 meses, hemos podido ir a todas y cada una de esas visitas. Es decir, no se nos ha prohibido la entrada, como ha pasado en ocasiones anteriores, en las cuales Leopoldo, en más de 3 ocasiones, pasó más de 23 días aislado. En el caso de la madre de Leopoldo López, ¿ha tenido algún encontronazo? Ayer decía Lilian Tintori, su esposa, que en algún momento el director del penal le había dicho que le voy a suspender la visita por 6 meses a Leopoldo López. ¿En algún momento se ha amenazado a la madre de Leopoldo López? No, no he recibido amenazas del coronel Viloria. Bien, y yo quería preguntarle también, ¿los hijos se pueden ir cada vez que quieran a ver a su padre o Leopoldo tiene restricciones en ese tipo de visitas? No, los hijos tienen los mismos permisos que tenemos nosotros como familiares directos. Los 3 días, viernes, sábado y domingo, generalmente van el fin de semana porque los días viernes ellos asisten a sus actividades escolares. Señora Antonieta, sabemos que recientemente estuvo en Madrid, España. ¿Con quién se reunió? ¿Quién la atendió? ¿Y qué fue el mensaje que usted llevó a España? Bueno, realmente estábamos en otro tipo de actividades, pero tuvimos la oportunidad de reunirnos con los senadores españoles que recién visitaron a Venezuela hace mes y medio. Fuimos al Senado español a agradecerle la solidaridad con el caso de Venezuela, con el caso de los presos políticos venezolanos y con Leopoldo López. Y recibimos al diario El País y al diario La Razón que nos hicieron 2 entrevistas a Leopoldo, mi marido, y a mí. Básicamente esas fueron las reuniones porque fue una visita básicamente privada. Hay algo que quiero aclarar y aprovecho que converso con la madre de Leopoldo López, preso un político considerado así del régimen venezolano. Y veíamos ahí un televisor, equipos electrodomésticos. ¿Eso es del área común o es de la celda de Leopoldo López? No, y quiero volver a aclarar, eso es del área común y creo que es importante su pregunta, porque cuando Leopoldo lo encierran a las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana, él lo que está es la cama que se vio ayer y más nada. En esa celda no hay más nada. Lo que ustedes ven es el área común, que son 2 cosas distintas. Señora Antonieta, yo quisiera también preguntarle,
tengo entendido que su esposo está fuera del país, fuera de Venezuela, precisamente porque hay una amenaza quizás de que sería detenido. Usted recientemente se reencontró con él, ¿cómo lo vio? ¿Qué le dijo? ¿Cómo está él anímicamente? Bueno, él está muy bien. Yo creo que todos somos una familia que tratamos de mantenernos unidos por la causa que nos ocupa en este momento, que es la libertad de Leopoldo y la libertad de Venezuela. Él está sumamente orgulloso de lo que ha sido la posición y la actuación de nuestro hijo Leopoldo. Sí, definitivamente él forma parte del grupo de la demanda privada de Diosdado Cabello contra el diario El Nacional. Leopoldo, mi marido, ha sido miembro del Consejo Editorial del Nacional por los últimos 20 años. Y bueno, verdaderamente es otra signo grave de violación de derechos humanos, como es la violación de la libertad de expresión. Señora Antonieta, ¿cómo marcha el proceso electoral del 6 de diciembre? ¿Cómo están las fuerzas que apoyan a Leopoldo López y la coalición o la mesa que está detrás de impulsar ideas para regresar la democracia en Venezuela? Mira, yo lo veo muy bien. Yo creo que tenemos unas candidaturas unitarias. Yo creo que la Mesa de la Unidad, la alianza opositora, ha hecho un grandísimo esfuerzo para lograr los consensos alrededor de un grupo de diputados sumamente calificados. Hay desde diputados jóvenes, tenemos de diferentes géneros, de diferentes profesiones, es decir, representan de una manera amplia lo que es la sociedad civil venezolana. Nosotros tenemos muchísimas esperanzas puestas en el 6 de diciembre porque yo creo que vamos a ganar las elecciones y simplemente vamos, sin entrar en consideraciones subjetivas. Uno ve los números y definitivamente los números son 80-20. El gobierno ha caído en sus números, en sus niveles de agrado y definitivamente los números nos dan con un alto nivel de participación. Lo más importante que yo puedo decir es que todos tenemos que ir a votar. Todos tenemos que ir a votar el 6 de diciembre y todos tenemos que estar alertos para la defensa de ese voto que va a ser la llave que va a empezar a abrir la libertad hacia la democracia en Venezuela. Señora Antonieta, Lilian Tintori como diputada o candidata, ¿es un rumor o se está evaluando en el núcleo familiar? No, yo creo que es un rumor. Yo tengo una semana que no veo a Lilian, pero para mí es un rumor. Yo no creo que eso no lo hemos evaluado ni siquiera nosotros en el seno familiar. Pero todavía existen liderazgos renovados. ¿Hay alguna persona en particular que esté tomando las banderas de Leopoldo López? Bueno, yo creo que las banderas de Leopoldo López lo está tomando la unidad, Carlos. Indudablemente que Lilian, su esposa, es la voz de Leopoldo y ha sido una voz muy fuerte y muy contundente como activista de derechos humanos. Es decir, Lilian ha recorrido el mundo, tanto nacional como internacionalmente, ha alzado su voz en defensa de Leopoldo y en defensa de los presos políticos. Es decir, su actividad ha estado centrada en esa defensa de los derechos fundamentales de los venezolanos. Bien, quiero agradecer a Antonieta Mendoza de López, es la madre del líder político venezolano Leopoldo López, por estar con nosotros, por supuesto, aquí en la tarde de NTN 24. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Muchísimos saludos a todos. Gracias. Un placer, una buena tarde, señora Antonieta.